Bueno, jóvenes, continuando con lo último de factorización, vamos a ver aquellos polinomios que tienen para su resolución una combinación de varios casos. Por ejemplo, tenemos descomposición de expresiones algebraicas en tres factores. Si tenemos el polinomio 5a al cuadrado menos 5, 5a al cuadrado menos 5. Aquí obviamente lo que tenemos es un factor común, 5, factor de a al cuadrado menos 1. Y lo que nos queda aquí al final es una diferencia de cuadrados. 5 a menos 1 por a más 1. Ahí tenemos una descomposición de ese polinomio en tres factores. Otro ejemplo. Por ejemplo, x a la cuarta menos y a la cuarta. X a la cuarta menos y a la cuarta. Aquí lo que tengo primeramente pues es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué puedo factorizar como x al cuadrado menos y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado? Y luego lo que tengo acá, en este otro, es otra diferencia de cuadrados, que lo puedo factorizar como x menos y por x más y por x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí otra vez tengo tres factores. Es un polinomio que tiene tres factores. Otro ejercicio. Imaginémonos, por ejemplo, 6ax al cuadrado más 12ax menos 90a. 6ax al cuadrado más 12ax menos 90a. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es un factor común primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el factor común? El factor común es 6. Y también la a. Entonces 6a, factor común, x al cuadrado más, aquí lo que tengo es 2 dentro de 6, 2x menos 90 dentro de 6, que nos da, ¿cuánto? 15. Entonces ahora lo que tengo acá es otro polinomio que también puedo factorizar, que es un trinomio. Entonces veo qué tipo de trinomio es. Trinomio cuadrado perfecto no es. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, si es muy posible que sea, entonces voy a tratar de factorizarlo de esa manera. Entonces voy a ver 6a y aquí voy a ver los dos paréntesis y factorizo x y x, más y más por menos me da menos. Y dos números que multiplicados me den 15 y que restados me den 2, que son 5 y 3. X más 5 y x menos 3. Yo tengo entonces los factores de este polinomio, que es 6a multiplicado por x más 5 por x menos 3. Así también tengo expresiones que pueden tener cuatro factores. Por ejemplo, 2x a la cuarta menos 32. 2x a la cuarta menos 32. Aquí primeramente lo que tengo es un factor común. ¿Cuál es el factor común? 2. 2 factor de x a la cuarta menos 16. Luego lo que tengo acá es una diferencia de cuadrados, que la voy a factorizar. X al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. Y luego tengo otra diferencia de cuadrados, 2x menos 2 por x más 2 por x al cuadrado más 4. Y como ustedes ven, ya encontré los cuatro factores. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos otro. Tenemos el polinomio a la sexta menos b a la sexta. Tenemos a la sexta menos b a la sexta. Esta se puede factorizar de dos maneras, como una diferencia de cuadrados o como una diferencia de cubos perfectos. Factorizámoslo como una diferencia de cubos. Entonces 6 dentro de 3 me da 2 al cuadrado menos b al cuadrado multiplicado por el primero al cuadrado, que sería a la cuarta, ¿sí? Más el primero por el segundo, que sería a al cuadrado, b al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que daría b a la cuarta. Luego lo que tengo acá es una diferencia de cuadrados, ¿estamos de acuerdo?
Entonces aquí lo que tengo es a menos b por a más b por a a la cuarta más a al cuadrado b al cuadrado más b a la cuarta. Este trinomio podría ver si se puede factorizar o no. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Podemos factorizarlo o no podemos factorizarlo? Tenemos entonces los factores. Otro factor que podemos, donde tenemos combinaciones, es descomponer en 5 factores. Por ejemplo, x al cubo menos 40x, x a la quinta menos 40x al cubo, x a la quinta menos 40x al cubo, más 144x. Entonces básicamente aquí lo que tenemos al principio, ¿qué es? Pues es un factor común. ¿Cuál es el factor común de ese? Pues el factor común lógicamente es x. ¿X factor de qué? X factor de x a la cuarta menos 40x al cuadrado más 144. Entonces ahora lo que tengo que ver yo es si tengo un trinomio acá. Tengo un trinomio, ¿será trinomio cuadrado perfecto? Vamos a ver, tengo la raíz acá, x al cuadrado. La raíz de acá es que es 12. 12 por una 12 y el doble, 24. Entonces aquí es un trinomio, pero es un trinomio de la cuadrado perfecto por suma y resta. Quiere decir que voy a tener que sumarle a esto una cantidad para encontrar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a hacerlo acá. Tengo x al cuadrado y aquí 12. Lo que debería tener aquí sería 12 por 1 y el doble, 24. Entonces, para que yo tenga 24 ahí, le tengo que sumar 16. ¿Estamos de acuerdo? Tenía que tener 24x al cuadrado y tengo 40x al cuadrado. Yo quiero tener 24, le sumo a esto 16. Entonces lo que voy a hacer es sumarle los 16. ¿Se recuerdan de esa combinación del caso 3 y 4? Entonces yo voy a sumarle 16x al cuadrado y le voy a restar los 16x al cuadrado. Entonces aquí voy a tener x a la cuarta menos 24x al cuadrado más 144 menos 16x cuadrado. Entonces ahora ya tengo una combinación del caso 3 y 4. Factorizo el trinomio cuadrado perfecto, que sería x al cuadrado menos 12, todo elevado al cuadrado, menos 16x al cuadrado. Esta x siempre va multiplicando acá. Luego aquí lo que tengo es una diferencia de cuadrados, entonces voy a tener x, y aquí voy a tener por, y aquí voy a tener x al cuadrado menos 12 más 4, x, ¿estamos bien? Por x al cuadrado menos 12 menos 4x. Entonces ahora lo que tengo que ver es si tengo acá yo, en estos trinomios, alguna de los casos de factorización. Entonces aquí como es un trinomio, esto lo puedo escribir ordenadamente como x por x al cuadrado más 4x menos 12 y x al cuadrado menos 4x más 12. Entonces yo puedo ver si este caso de factorización lo voy a hacer acá. Es un caso sexto, por ejemplo, x al cuadrado más 4x menos 12. Entonces copio acá x, copio x, más por menos me da menos, y unos multiplicados me den 12 y que restados me den 4. Serían 6 y 2. Sería x más 6 y x menos 2. Más por menos da menos, 6 por 2, 12, más 6 menos 2 más 4. Entonces los factores de estos si son x por x más 6 por x menos 2. X más 6 por x menos 2. Y luego los factores del otro también veo si lo puedo factorizar, que sería x al cuadrado menos 4x más 12. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es menos 12, menos 4x menos 12. Menos 12. Pues busco otra vez si ese también se puede factorizar. X menos y menos por menos da más. Todos los que multiplicados me den 12 y que el restado me den 4. Entonces 4 por 3 sería solo 4 por 3 y 6 por 2. Lo mismo, solo que ahora va a ser
x menos 6 y x más 2. Menos o más da menos, 6 por 2, 12, menos 6 más 2. Entonces x menos 6, x más 2. Por x menos 6, x más 2. Entonces lo que tengo acá son los factores. Entonces los factores que forman este polinomio van a ser estos 1, 2, 3, 4, 5 factores. Entonces, estas son las aplicaciones de los casos de factorización. ¿Y para qué nos sirve saber factorizar? Porque entonces ahorita vamos a entrar al segundo tema, que son las fracciones algebraicas. Pero para eso vamos a estudiar lo que es el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de un grupo de polinomios. Ok. Aquí terminamos con factorización. Vamos a la tarea con los ejercicios donde tengamos este tipo de polinomios. Entonces hablemos de lo que es el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Y hablemos del máximo común divisor. Entonces, recuerden que en la aritmética vimos lo que era el mínimo común múltiplo. Y ahora vamos a ver lo que es el máximo común divisor. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿qué dijimos que era? Era aquellos factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Ese era el concepto. Factores, o sea, el producto, ¿verdad?, de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Mientras que el máximo común divisor van a ser solo los factores comunes. Factores comunes con su menor exponente. Obviamente entre un grupo de números o entre un grupo de polinomios. Entonces el mínimo común múltiplo es aquel número, ¿sí?, que voy a poder dividir entre cada uno de los números y me va a dar una división exacta. Mientras que el máximo común divisor es aquel número en el que yo cada uno de los números lo voy a dividir dentro de ese número y también me va a dar una división exacta. Si lo hacemos con números, por ejemplo, si yo tengo dos números, 8 y 15, y encontramos el mínimo común múltiplo, pues lo que voy a hacer es encontrar los factores de 8, que dijimos que era 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y los factores de 15, que era 5 por 3. Y recuerdan qué hacíamos para encontrar el mínimo común múltiplo, pues multiplicamos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. El 2 con su mayor exponente, por el 5 que también es común, o es parte de los factores, y el 3. O sea que al final de cuentas, mi mínimo común múltiplo va a ser 15 por 8. 15 por 8, ¿cuánto es? 30, 60, 90, 105. ¿Estamos de acuerdo? 105. Ese sería mi mínimo común múltiplo. El producto de 15 por 8, 5 por 8, perdón, 5 por 8 son 40. 1, 8 y 4 es 120, perdón. Entonces, tengo el mínimo común múltiplo. ¿Cuál va a ser el máximo común divisor? Pues hago lo mismo. Entre 8 y 15, voy a tener el 8 por el 15. Y entonces digo 2 al cubo por 5 por 3. 2 al cubo por 2 al cubo y 5 por 3. Ahora, en estos dos números no existe un máximo común divisor, porque no tengo ningún factor común entre ellos. ¿Estamos claros? Entonces aquí el máximo común divisor no existe. No existe. Porque no hay un factor común. Si los números fueran, por ejemplo, el 8, el 15 y el 6, por ejemplo, si yo quiero encontrar el máximo común divisor ahí, pues estos siguen siendo 2 al cubo. Este sigue siendo 3 por 5 y este sería 6, 3 por 2. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Ahora sí, tengo factores comunes. El 2 es común y el 3 es común. Entonces saco los comunes, que son 2
por 3 con su menor exponente. Y el menor exponente del 2 pues es 2 a la 1. Y de 3, 3 a la 1. Entonces esto es igual a 2 por 3, 6. Pero el 3 no es común. Entonces solamente es el 2, porque el 3 no está acá. Quiere decir entonces que el único factor común, ¿cuál es? 2. Quiere decir que yo puedo dividir estos números entre 2, que me va a dar una división exacta. 8 entre 2, 4. 15 entre 2. ¿Cuánto es 15 entre 2? ¿Se dan cuenta? Tampoco tenemos aquí un máximo común divisor. ¿Por qué? Porque el 2 es común acá y acá, pero no acá. Entonces el 2 tampoco es común, ni el 3, o sea, tampoco existe acá un máximo común divisor. Escribamos números que sí tengan un máximo común divisor. Por ejemplo, el 6, el 15 y el 21. ¿Cuáles son los factores de esos números? 2 por 3, 5 por 3 y 7 por 3. ¿Cuál es el máximo común divisor? Pues sus factores comunes con su menor exponente. ¿Cuál es el único factor común acá? El 3. ¿Con qué exponente? 1. ¿Cuál es el máximo común divisor entonces de entre estos tres números? El 3. ¿Está claro? Factores comunes con su menor exponente. Y si me dicen a mí, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esos tres números? Pues igual. Solo que cuando es el mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes. Serían el 2, el 3 y el 5 y el 7. Entonces sería el 2 por el 3 por el 5 y por el 7. Entonces el mínimo común múltiplo, ¿cuál sería? Sería 7 por 5, 35 por 2, 70 por 3, 210. Este sería el mínimo común múltiplo de esos tres números. Y este sería el máximo común divisor de esos tres números. ¿Está claro? Esto es con números. Ahora, ¿qué pasa con el álgebra? ¿O qué pasa con los polinomios? Pues es lo mismo. Yo voy a tener varios polinomios y voy a encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de ese grupo de polinomios. Entonces hagamos un ejemplo. Digamos, yo tengo los polinomios 2a al cuadrado más 2ab, 2a al cuadrado más 2ab, y el otro polinomio que tengo es el 4a al cuadrado menos 4ab. 4a al cuadrado menos 4ab. Y lo que me piden a mí es encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Es lo que tengo que encontrar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ahí, vamos a ver lo mejor que hablamos y vamos a ponerlo acá. Yo tengo que encontrar entonces el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de esos dos polinomios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar sus factores, o sea, factorizar cada polinomio. Aquí tengo un factor común que es 2a. Entonces, los factores de estos son 2a, factor de ¿qué? De a más b. Y acá que tengo 4a al cuadrado menos 4ab. ¿Cuáles son los factores acá? 4a. ¿Factor de qué? De a menos b. ¿Está claro? Esos son mis factores. ¿Cuál es ahora mi mínimo común múltiplo? Factores comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Cuáles son los factores de acá entre los números? Pues es el 2 y el 2 al cuadrado, que lo ponemos acá. Pero aquí hacemos que es el 2, de aquí es 2 al cuadrado por a. Entonces, ¿son factores comunes? Sí, el 2. ¿Con qué exponente? Con 2 al cuadrado. Luego la a también es común. Y luego la más b y la menos b. O sea que el mínimo común múltiplo de estos dos expresiones que tengo acá va a ser igual a 2 al cuadrado, o sea, sería 4, a más b por a menos b. Este es el mínimo común múltiplo. Son todos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente.
Entonces 2 con su menor exponente al cuadrado, la A con su exponente que deja y la A más B menos B que también son factores. ¿Cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor son los factores comunes con su menor exponente. Entonces, ¿cuál es el único factor común aquí? Pues es el 2 y la A. Con su menor exponente, 2A. Luego la A más B y la A menos B son factores, pero no son comunes. Entonces, el máximo común divisor, ¿cuál es? 2A. Y el mínimo común múltiplo, 4A por A más B por A menos B. O sea que yo puedo dividir esto dentro de cualquiera de estos y me da una división exacta. O puedo dividir todos estos dentro de este y me da una división exacta. Así es como se saca el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de un grupo de polinomios. Hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos los siguientes polinomios. Dice 4ax al cuadrado menos 8axy. 4ax al cuadrado menos 8axy más 4y cuadrado más 4ay cuadrado. Este es un polinomio. El segundo polinomio es 6b al cuadrado de x. 6b al cuadrado de x menos 6b al cuadrado de menos 6b al cuadrado de. Entonces, ¿qué tengo acá? Dos polinomios. ¿Qué tengo que encontrar? Pues voy a buscar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de esos dos polinomios. Entonces lo que voy a hacer es factorizar. Entonces voy a factorizar el primero. Voy a escribir un poquito más acá. 4x al cuadrado menos 8axy más 4y al cuadrado para tener espacio. Y 6b al cuadrado x menos 6b al cuadrado y. Ok, entonces ahora voy a factorizar. ¿Qué factores tengo aquí? 4 es factor acá, a es factor, la y no. Entonces, mi factor va a ser 4a. ¿Factor de qué? De x al cuadrado menos 2. ¿2 qué? 2xy más y al cuadrado. Y tengo mi factor. Ahora, esto también lo puedo factorizar. Porque aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto. Tengo las raíces de los dos extremos, tengo el doble de primero por el segundo y los signos menos más. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces 4a factor de x menos y todo al cuadrado. Entonces esto que tengo acá son los factores de mi primer polinomio. Mi segundo polinomio lo voy a factorizar acá abajo. 6b cuadrado factor de x menos y. ¿Estamos de acuerdo? 6b cuadrado factor de x menos y. Quiere decir que mis factores acá ya lo puedo seguir factorizando. Estos son mis factores del segundo polinomio y estos son mis factores del primer polinomio. ¿Cuál es mi mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo. Factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces aquí tengo 2 por 3. B al cuadrado, x menos y, sacando de los factores a números. Aquí tengo 2 al cuadrado a, ¿sí? 2 al cuadrado a por x menos y al cuadrado. Entonces el mínimo común múltiplo son los factores comunes, sino como sea, son todos los factores. Que serían 2, 3, serían 2 por 3, x menos y, que son los factores. Ahora, con su mayor exponente. Entonces el mayor exponente del 2 es 2 al cuadrado. El mayor exponente del 3 pues es 3 a la 1. Y el mayor exponente de x menos y es x menos y al cuadrado. Entonces, esto que tengo acá entonces es mi mínimo común múltiplo. Que sería ya multiplicando, acá sería 2 por 2, 4 por 3, 12.
que sería 12, B, me faltó la B, la A y la B al cuadrado, ¿me vieron? A y la B al cuadrado, porque el factor la A y el factor la B al cuadrado. Entonces 12AB al cuadrado por X menos Y al cuadrado, que es su mayor exponente. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Todos los factores. El 2, el 3, el B al cuadrado, la X menos Y y la A. El 2, el 3, el A, el B al cuadrado y la X menos Y. Con su mayor exponente. B al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, X menos Y al cuadrado, X menos Y al cuadrado. 3 y 3 con su exponente que es 1 y A con su exponente que es 1. Entonces multiplico 2 por 4, 12A, B al cuadrado, X menos Y. Este es el mínimo común múltiplo. ¿Y el máximo común divisor? El máximo común divisor son los factores comunes con su menor exponente. Entonces, el 2 es común, sí es común. ¿Cuál es su menor exponente? Pues el 2 a la 1. ¿El 3 es común? No, el 3 no es común. ¿La B al cuadrado es común? Tampoco es común. ¿La X menos Y es común? Sí es común. Entonces, X menos Y. ¿Cuál es su menor exponente? Pues X menos Y a la 1. Este que tengo acá, entonces, ¿cuál es? Este es mi máximo común divisor. Y este es mi mínimo común múltiplo. Entonces, así de sencillo es como se sacan el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un grupo de polinomios. Pueden ser 3, 4, 5 o cualquier cantidad de polinomios. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos va a servir para ver el siguiente tema que vamos a ver, que se llaman fracciones algebraicas. Entonces, ahorita paramos aquí el video.